Hola, hola, muy buenas a todos. Hoy en este programa muy especial de salud, movimiento y deporte, vamos a presentar lo que es un poco de la dinámica social, dinámica de grupo, estructuras de grupo, formaciones de grupo, el término de equipo, esto enfocado en deportes colectivos. Para esto tenemos una pequeña entrevista con un entrenador que ha sido entrenador de deporte colectivo de fútbol y fútbol sala por muchos años, que más adelante se los presentaré. Primero vamos a ver un poco sobre algunos de estos términos, como lo es el proceso de formación de un equipo, la estructura que tiene un grupo, eh, el rendimiento en deportes colectivos y cómo afecta esto tanto al rendimiento como al factor psicológico. Entonces, ¿cuál es el proceso de formación de un grupo, de un equipo? Bueno, hay distintos. Primero tenemos el forming, que es que cada sujeto determina su puesto en el grupo y su sentido de pertenencia al mismo. Después tenemos el storming, que es rebelarse contra el líder, enfatizar la retroalimentación para reconocer debilidades y fortalezas de este grupo. El norming, que sería reemplazar todo tipo de hostilidad entre los sujetos del grupo a solidaridad y cooperación entre ellos. Y el performing, que para mí es el más importante, que es que cada miembro se esfuerza para alcanzar el éxito del equipo, siempre teniendo en cuenta los objetivos del equipo y el éxito de este. En estos equipos tenemos estructuras de grupo, diferentes estructuras, donde cada jugador o cada sujeto, entrenador, administrador, etcétera, que componga un equipo, tiene un rol. Este rol son conductas adquiridas que son requeridas por una persona que ocupa cierta posición en el grupo, por lo que viene hablando. Dependiendo de lo que tenga que realizar, tiene que adecuar un rol en el grupo. Y después tenemos lo que son las normas. Las normas exigen un nivel de rendimiento. Las normas se basan en un patrón de conducta o en creencias, ya sea por ideología del equipo, ideología del grupo. Estas normas son muy importantes que se sigan siempre por los sujetos que conforman estos grupos. Y bueno, eso sería todo de, de la parte de la teoría. Ahora pasaremos a lo que es la entrevista con el entrenador. Vamos a una pausa primero y después pasamos a esta entrevista. Hola, hola a todos. Volvemos aquí con la revista de salud, movimiento y deporte. Como les había dicho, tenemos a un invitado muy especial, al licenciado Johnny Ortega, entrenador por muchos años de equipos deportivos de fútbol, fútbol sala y actualmente encargado de los equipos deportivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica de Fútbol Sala. ¿Cómo está, Johnny? Bien, usted, Alan, un gusto saludarlo Bien, bien, a por usted dicha. y a la audiencia. Me alegro que esté bien, Johnny. Como venía hablando al inicio de la sesión, vamos a hablar un poco sobre dinámica social. Le voy a hacer unas preguntas y como guste me las responde. La primera pregunta es, ¿cómo afecta la toma de roles a los jugadores de un equipo? ¿Cómo se hacen sentir sus compañeros acerca de los roles asignados a sí mismos y a otros? Bueno, esto de los roles es muy importante porque en un equipo, pues en caso, por ejemplo, de fútbol sala, que solo juegan cinco, ¿verdad? Los jugadores deben de asumir diferentes roles. Algunos son los que inician, otros son los relevos. Y entonces, pues algunos se sienten cómodos, obviamente, pues los que se toman en cuenta al principio, por lo general se sienten más cómodos. A los jugadores que les toca asumir un rol secundario, eso les cuesta asimilarlo. Y algunos que maduran la idea o que uno como entrenador logra convencerlos, pues se sienten bien y actúan bien, pero los que están como no están a gusto, pues a veces es un factor
psicológico que les afecta a ellos en rendimiento y pues al equipo. Igual también está el rol de que hay jugadores que se sienten muy cómodos en una posición, pero a lo mejor uno los quiere o los necesita en otra posición. Hay algunos que lo entienden y tratan de hacerlo bien, y hay otros que no lo asimilan y pues el rendimiento no es el mejor. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo cree que su rol como entrenador, este varía dependiendo el atleta o trata de ser imparcial y cómo podría afectar esto a los otros? Pues yo siempre he considerado que todas las personas son diferentes, ¿verdad? Entonces, hay algunos que hay que hablar con ellos y tratar de hacerles ver el rol que tienen que asumir. Y como te digo, hay algunos que lo entienden y hay otros que no. Hay unos que ni siquiera hay que hablar con ellos, que uno les pide que hagan algo y ellos pues van y lo hacen y lo intentan hacer. Eh, Como te digo, las personas son diferentes, los atletas, los jugadores son diferentes y todos van a tomar una actitud diferente, y pues uno va leyendo ahí con quién hay que hablar y con quién tal vez no necesita tanta inducción porque ya tiene una formación diferente o ve las cosas desde otra óptica. Entendido, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora vamos a hablar un poco sobre las normas. Todo equipo, institución, organización tiene normas que se deben seguir, ideologías. ¿Cómo afectan estas normas en un equipo a los integrantes? ¿Qué sucede cuando los sujetos que no se les incluye o que no pueden seguir estas normas, cómo afecta esto a su rendimiento y cuáles suelen ser sus comportamientos al tener estas situaciones? Pues uno por lo general trata de que las normas sean para todos, ¿verdad? Parejas. Eh, lo que pasa es que no voy a mentir, y yo lo he vivido, a veces hay situaciones o hay casos especiales, ¿verdad? Donde tal vez uno es más flexible con alguno, que a lo mejor no está bien, pero que a veces hay que hacerlo. Te pongo un ejemplo, digamos, por ejemplo, Messi tal vez en el equipo tiene, o en los equipos que ha estado, a lo mejor tiene funciones defensivas menos que los otros, ¿verdad? Lo que se le puede permitir que no marque o algo así, porque se ocupa más en el momento ofensivo. Y a lo mejor al resto del equipo se le pide o se le exige más en la marca. Es un tema delicado porque, como te digo, si se da un caso especial que no se le pone las mismas normas, puede provocar que celos en el equipo, en el grupo, y actitudes que van a ir en contra del buen desempeño del grupo, del equipo. Lo ideal sería que todo el mundo partiera con las mismas normas, pero si se dan casos, por ejemplo, de nivel nacional, que por ejemplo los equipos en los que uno trabaja, que son amateur, probablemente algunos trabajan y otros estudian, y a lo mejor uno tiene un poco más de condescendencia con el que trabaja o ese tipo de cosas. eh, Como te digo, lo ideal es que las normas fueran para todos iguales, pero sí se dan casos a veces de que uno no tiene esas mismas normas y es un poco delicado, depende del grupo, cómo se pueda manejar. Perfecto, Johnny. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. En el proceso de formar un equipo, usted como formador, ¿cuáles son los puntos más importantes que se deben resaltar y trabajar a nivel social y psicológico? Bueno, primero que nada, yo siempre valoro el compromiso del jugador con el equipo, con el grupo, con, con las normas también. Eh, la disciplina de ese jugador, no solo fuera de la cancha, sino también dentro de la cancha, ¿verdad? El comportamiento. Hay jugadores que son muy buenos, pero puede decir uno que son problemáticos, tal vez por malas actitudes o mal carácter, jugadores que se expulsan o que pelean con los rivales o con los árbitros o que crean problemas en el camerino. Entonces,
La disciplina es muy importante porque la idea siempre es mantener la unión de grupo y el grupo enfocado en lo que se está, en lo que se compite. Es muy importante también valorar el trabajo en equipo, ¿verdad? Que el jugador se adapte al grupo y que sea parte de un grupo y que no sea una individualidad que ande por ahí eh, tratando de sobresalir. Entiendo, entiendo. Ahora, como última pregunta, Johnny, ¿cuáles fenómenos psicológicos ha podido identificar en algunos sujetos en momentos de competencia o tomas de decisiones y cómo afectan estos fenómenos psicológicos al rendimiento, ya sea actitudes o ansiedad, depresión, al momento de competir o tomar decisiones? Bueno, para mí la parte psicológica es muy importante porque los jugadores reaccionan diferente en las situaciones de juego, ¿verdad? Hay algunos que uno puede decir que tienen más bien miedo al éxito, que tienen la oportunidad de triunfar y no se la creen, por decirlo así, y entonces fallan, ¿verdad? O toman malas decisiones, teniendo la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Porque a veces eh, hay jugadores que en los entrenamientos tienen la capacidad de hacer las cosas, pero en los partidos ya con afición y con puntos de por medio, hay jugadores que tienden a fallar teniendo las habilidades técnicas para hacerlo, eh, pero tal vez por problemas psicológicos, dice uno, se pueden ver afectados, ¿verdad? También se dan los jugadores que cometen algún error y hay un tipo de jugador que cuando comete un error, pues busca la manera de remediar ese error y de reponerlo. Por ejemplo, si falló un gol, busca la manera de encontrarse de nuevo con el gol para remediar ese gol que falló. Pero por otro lado está el que falla y lo que le pasa es que pierde la confianza, ¿verdad? Y entonces empieza a perder la confianza en sí mismo y entonces probablemente vuelva a cometer otro error y pues hay que luchar con ellos para que vuelvan a retomar la confianza. Muchas veces el rendimiento del jugador se ve afectado por la falta de confianza y no por cualidades técnicas o físicas. Igual también, ¿verdad? A veces es un poco difícil entrar o compenetrarse en un grupo. Es decir, uno juega un equipo y a lo mejor se siente muy a gusto con los compañeros de ese equipo y va a otro equipo y a lo mejor no se siente cómodo con esos compañeros. Y eso pues puede afectar al jugador, ¿verdad? Cuando se siente cómodo y se siente que el grupo lo ha recibido, pues probablemente va a jugar eh, como más alegre o más tranquilo, con más confianza, que cuando llega a un grupo donde siente cierto rechazo o que los compañeros no le tienen confianza. Entiendo, profe. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias en este tema. Agradecemos a todos los que nos sintonizaron en esta edición más de Salud, Movimiento y Deporte. Nos vemos la próxima. Hasta luego.